organización UNDECA por estar cumpliendo y celebrando esta mañana, este momento, ese 60 aniversario. Creo que el movimiento sindical está de fiesta, porque una organización con historia cumple 60 años. Y los que hemos recorrido todo este paso y decimos que somos dirigentes sindicales, creo que hemos tenido un espejo que es la organización de UNDECA para lo que es defender la clase trabajadora de este país. La Costa Rica de hace 60 años no sería la misma el día de hoy si UNDECA no existiera. UNDECA está presente siempre y eso es importante. Creo que hay que reconocer a los hombres y a las mujeres de UNDECA lo que es la clase trabajadora de este país en este momento. Invitados, invitadas especiales, los compañeros y compañeras de Centroamérica y de América del Sur que nos acompañan. Para mí es un acto muy emotivo, precisamente porque me he reencontrado con viejos y viejas compañeras de lucha, no viejos por edad, sino viejos precisamente por la persistencia en la lucha. En el caso de UNDECA, realmente nos acompañan muchos hilos significativos que se cruzan desde los años 80. Yo diría que se cruzan fundamentalmente en dos símbolos de la organización, Luis Chavarría y Manuel Hernández. En esa época los conocí mucho más jovencitos, pero siempre con ese ahínco, con ese espíritu de salvar a la institución, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Quisiera resaltar también la solidaridad de UNDECA a través de la historia, porque en 60 años no se construyeron ni ayer, ni antier, ni el año pasado. 60 años se construyen a través de toda una vida. Y quisiera recordar la solidaridad de UNDECA precisamente con los trabajadores de diferentes sindicatos de todo el país, con los trabajadores de la educación, con los trabajadores bananeros, con los trabajadores municipales. Sería ahí infinito seguir enumerando qué tipos de trabajadores. Quisiera reconocer también la solidaridad de UNDECA con otros pueblos, contra las dictaduras en aquel momento, la década de los 80, contra las dictaduras centroamericanas, a favor de los trabajadores centroamericanos, contra las dictaduras en el Cono Sur. Es decir, UNDECA se ha construido sobre la base no solamente de la organización, de la estructura jurídica de la organización, sino sobre la base de la solidaridad. Veo aquí viejos compañeros como Álvaro Rojas, Rodrigo Ureña, Humberto, Chava, María Luz Giral y otros que perdonen que no los mencione a todos. Pero hace algunos años era imposible pensar que en una asamblea de este tipo participaran representantes diplomáticos de países hermanos. Este hecho, que lo vemos como
muy normal, marca un cambio en las relaciones de nuestros pueblos en América Latina, y le presento a los representantes diplomáticos de los países hermanos un saludo muy fraternal. Cuando vemos este libro vemos que no es por casualidad que los historiadores tratan de reconstruir el contexto en que se creó UNDECA. Porque nosotros como personas y como organizaciones nos desarrollamos en un contexto determinado. Y profundizar y estudiar ese contexto es fundamental para salir adelante con las luchas que tenemos planteadas. Cuando se fundó UNDECA, ya algunas personas se han referido a esto, veníamos saliendo de un momento muy doloroso para la clase trabajadora. En 1948 lo que se dio en Costa Rica fue un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado lo perdimos los trabajadores. Los mártires del Codo del Diablo, los miles de perseguidos, las centrales sindicales destruidas, las juntas progresistas destruidas, el Partido Vanguardia Popular proscrito. Perdimos en el golpe de Estado de 1948 y costó mucho esfuerzo ir reconstruyendo el tejido social de lucha para que nuestro pueblo pueda seguir avanzando en la defensa de sus conquistas fundamentales. En esta coyuntura contradictoria de represión y supresión de sindicatos, junto a la promoción de sindicatos sumisos, es donde aún en tales circunstancias el sindicalismo comienza a resurgir. Nace la Unión de Empleados de la Caja y del Seguro Social, UNDECA, en tales circunstancias. Este hecho que hoy conmemoramos dio origen a UNDECA, que se transformó desde entonces en un sólido sindicato de clase que enorgullece a la Federación Sindical Mundial tener entre sus filas. Nos satisface tenerla en la familia de la Federación Sindical Mundial, porque UNDECA lucha por el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y por una sociedad con justicia social en la que recibamos lo que merecemos a través de la movilización no solo de sus fuerzas, sino en efectiva unidad de acción con otras organizaciones sindicales y sociales, como ha venido contribuyendo a lograr el bloque unitario sindical y social, el cual impactó el pasado 1 de mayo, cuando marcharon unidas más de 60 organizaciones, a las cuales aprovechamos la ocasión para saludar calurosamente. Compartimos las palabras que en esa ocasión pronunciara el compañero Chavarría al reclamar que el pueblo sea tomado en cuenta al redefinir el futuro del país, rescatándolo de la corrupción gubernamental y la dilapidación de los recursos que pertenecen a todos los costarricenses para reconstruir su patria. No solo está siendo significativo el despliegue de su acción en Costa Rica. UNDECA coordina la labor de la Federación Sindical Mundial en Centroamérica. La representa ante la Plataforma Sindical Común Centroamericana y su secretario general, el querido compañero Luis Chavarría, forma parte de la dirección de la FCM al ser uno de sus vicepresidentes. Una Federación Sindical Mundial que desde la celebración de su renovador 15 Congreso en La Habana y el estimulante 16 en Atenas, Grecia, se ha fortalecido contando con cerca de 100 millones de afiliados en más de 120 países. Una Federación Sindical Mundial que se ha mantenido luchando contra la barbarie capitalista, el apartheid, el racismo y el colonialismo, no obstante las dificultades que ha tenido que enfrentar
entre otras razones, por las obstinadas ataques de sus adversarios ideológicos, de los gobiernos enemigos que sustentan a las depredadoras transnacionales encabezadas por el de Estados Unidos de Norteamérica y las que integran la OTAN junto a sus compinches de oligarquías nacionales, así como la agresividad de los monopolios informáticos. Una FCM caracterizada por su funcionamiento democrático, su orientación internacionalista, su batallar por la paz, su enfrentamiento a las guerras imperialistas, por la unidad de los trabajadores, diáfana en su rechazo vigoroso y frontal al arribismo, al elitismo, a la burocracia, a la compra de conciencias y a la corrupción en el movimiento sindical. Una federación sindical mundial que se prepara con entusiasmo para la celebración el próximo 3 de octubre de un nuevo aniversario de su fundación, desarrollando una nueva jornada mundial de acción junto a todas aquellas organizaciones sindicales que quieran defender realmente los derechos de sus representados. Múltiples acciones están en preparación para mostrar en esa jornada nuestro rechazo al desempleo, un mal propio de un sistema que niega el acceso a elementales vías para la subsistencia de los trabajadores y sus familias, y para exigir solidariamente la libertad inmediata de la injusta prisión que por defender la causa de los trabajadores sufren el colombiano Uber Ballestero de Fensuagro y Rubén Villalba de Moapa en Paraguay. También este 3 de octubre estaremos iniciando una jornada digna de la celebración en ese día, pero del 2015, del 70 aniversario de la FCM. Esperamos que en tales actividades participen con la combatividad que les viene caracterizando los integrantes no solo de UNDECA, sino también del bloque unitario sindical y social. Estimados compañeras y compañeros, es una lamentable realidad, claramente visible cotidianamente, que el orden internacional actual no existe para preservar la justicia, ni siquiera el más elemental raciocinio. Existe para resguardar al más fuerte, al más poderoso, para amparar el cruel dominio del capital sobre los seres humanos. No actúa en favor de los intereses de los desfavorecidos. La derecha, en instancias nacionales e internacionales, se restaura. Ha dejado atrás el aturdimiento en el que los dejó la debacle del neoliberalismo. Con su poder se coordina y articula para enfrentar los cambios que en mayor o menor grado favorecen a los intereses de nuestros pueblos en la región y a la defensa de la autodeterminación de nuestros países. Ante esta amenazadora realidad se impone hoy más que nunca nuestra unidad, la de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales. Solo la unidad en la lucha nos dará la voz y la fuerza que requerimos. En la historia del movimiento obrero, nada ha podido ser conquistado por los trabajadores y sus organizaciones sin lucha. La contraofensiva reaccionaria se expresa también en el ataque al sindicalismo de clase y a la negociación colectiva, en el sistema de dividirnos para reinar, en el fomento de relaciones individuales de trabajo para romper tanto la solidaridad entre la clase trabajadora como para debilitar a los sindicatos. Estas agresivas prácticas solo podemos frenarlas con un sindicalismo de clase que, junto a la defensa de los derechos, intereses y aspiraciones de los trabajadores, combata por su emancipación y por una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre.